Bueno, hoy vamos a hablar sobre las plataformas o andamios. ¿Qué son los andamios? Un andamio es una plataforma temporal, ya sea con el apoyo desde abajo o suspendido desde arriba, en el que los trabajadores sentados o de pie realizan tareas en altura. La mayoría de los tipos de andamios están hechos de madera, metal o ambos, y por lo general implican una serie de tablones que están conectados por articulaciones conocidas como pernos o acopladores. La longitud, la anchura y la altura de cada elemento de andamio puede variar con cada edificio, pero hay que variar mediciones básicas para cada componente. ¿Para qué se utilizan los andamios? Estos andamios se utilizan para proporcionar un soporte estructural externo tanto para el progreso de la construcción como para los trabajadores. Son diseñadas para ser temporales y son construidas de manera que sea fácil de transportar de un lugar a otro en cualquier localización dada. Bueno, las partes de un andamio. Las ruedas, según el tipo de andamio que se utilice, sea móvil o estable, dependerá la utilización de las ruedas. Estas ruedas deben de contener una técnica para la detención o frenado del mismo, impidiendo que se movilice mientras se realiza el trabajo sobre ella. La placa base es propia de los andamios fijos, permite que el andamio se apoye en el suelo y que esté desnivelado, haciendo mucho más segura la estructura. Básicamente suele ser de acero y se colocan bases de apoyo en madera, lo que permite que la carga del andamio sea repartida. Los amarres dentro de los andamios deben estar amarrados una parte sólida y fuerte de lo que se está construyendo. Estos amarres permiten mucho más seguridad y resistencia al andamio, así como una mayor movilidad a los individuos que estén sobre él. Las barras diagonales y horizontales son las columnas diagonales y horizontales que se encuentran dentro del andamio, que son barras que sostienen la plataforma sobre donde se trabaja y forman parte del refuerzo de su estructura. El travesaño es la parte de un barandal que se utiliza para prevenir las caídas de la persona que está trabajando sobre el andamio o estructura. Los tablones o plataformas es la base donde se trabaja, en donde consiste de una tabla fuerte y horizontal, que esta no permite la acumulación de agua y que las esquinas de este tablón están fuertemente protegidas y aseguradas. El rodapié se ubica debajo del travesaño, protegiendo cada una de las partes del andamio para prevenir caídas o algún accidente de las personas. Desventajas de los andamios. Podemos ver que algunas de las desventajas de los andamios se pueden mostrar tanto en la estructura como con los trabajadores, como con el material. Entonces vemos que la estructura como tal se puede desmoronar, los individuos que trabajan encima del andamio pues se podrían caer, que algún material pueda caer encima de un trabajador, golpes sobre elementos fijos entre el andamio y la construcción. La pérdida de vidas humanas pues es ante los riesgos del desplome como tal del andamio, el descuido con el cableado eléctrico y los andamios pueden estar construidos con materiales inadecuados como de residuos, los cuales puedan provocar como las desventajas y del soporte de este. Para tener en cuenta, debemos de saber cuáles son las prácticas de seguridad previas al montaje y desmontaje, y también debemos de saber una lista de comprobación que facilita la inspección del andamio o plataforma. Bueno, según las prácticas de seguridad previas al montaje, debemos de saber cómo adecuar el tipo de andamio al trabajo que se va a realizar y tener las dimensiones apropiadas para acceder a todas las zonas de trabajo. Las plataformas de madera estarán exentas de nudos u otros defectos que comprometen su resistencia. Los tubos metálicos no deben ser utilizados por otros cometidos o actividades, o no deben de estar deteriorados por la oxidación o corrosión. Debemos de comprobar la resistencia del terreno donde se va a realizar o se va a montar el andamio o plataforma. Se debe montar sobre una superficie plana y compacta, o en su defecto sobre tablas donde se deben clavar en una base de apoyo del andamio. Bueno, las prácticas de seguridad en el montaje y desmontaje lo deben hacer personas especializadas bajo una dirección técnica y siguiendo un plan de montaje bien definido. Ahora, la lista de comprobación que tenemos que saber son: primero, los montantes que estén alineados, los montantes estén verticales, los largueros estén horizontales, los travesaños estén horizontales, los elementos de anclaje horizontales y verticales están en buen estado y en un punto de anclaje estructural firme y resistente.
los anclajes de fachada están en un buen estado, los marcos con sus pasadores están correctamente ensamblados, las plataformas de trabajo están correctamente dispuestas y adecuadas para la estructura del andamio, respetan un 60 centímetros de ancho, las barandas, pasamanos, barras intermedias y rodapiés están correctamente dispuestas en condiciones y los accesos están en correctas condiciones. Estos son básicamente como la lista de comprobación de saber de que un andamio está bien puesto para trabajar sobre él. Tipos de andamios. Hablaremos de tres tipos de andamios principales, los cuales son estructurales y multifuncional, colgantes y tubular. Los estructurales y multifuncional son estructuras dependientes que se usan como plataforma de trabajo. Son módulos básicos que se componen de dos soportes unidos por dos crucetas con posibilidad de crecimiento tanto vertical u horizontal. Los colgantes son estructuras dependientes suspendidas que se usan como plataformas de trabajo. Están compuestas por dos elementos o más, los cuales son ganchos que se anclan a la parte superior de una estructura mayor o edificación, los cuales generan su desplazamiento en línea vertical para el ascenso o descenso. La tubular solo sirve como sistema de acceso. Este debe tener barandillas, rodapiés, plataformas de trabajo con trampilla, plataforma intermedia con trampilla, marco, ruedas y escaleras. Es importante recordar que el sistema de acceso en este andamio se debe realizar por la parte interna del mismo. Y este tipo de andamios se utilizan según sus diferentes parámetros que pueden ser según el material predominante de la estructura, según su forma de apoyo o según su uso. Las dimensiones y circulaciones mínimas. Allí encontramos esta información según la norma UNE 76502-90, donde hablamos de andamios prefabricados que se clasifican en 6 clases. Entonces, esto gira en función a las cargas que pueden soportar estas plataformas, que sean uniformemente repartidas o de superficie concentradas. Entonces esto básicamente se ve reflejado dentro de la tabla, donde vemos la carga uniformemente repartida, su clase, la carga en una superficie concentrada, que sería básicamente estática, la aplicación y su uso, que son básicamente de limpieza, pintura, carpintería, fachada, saneamiento, industria general o trabajos en hormigón o en muros, revitalización de fachadas, construcciones industriales y entre otros. Ya encontramos más adelante las dimensiones de circulación y de trabajo. Entonces allí se ve la altura libre mínima entre plataformas y travesaño del marco, que es mayor a 1.75 metros, una altura libre mínima entre plataformas de 1.90 metros, una altura libre mínima entre superficies de las plataformas de 2 metros y una anchura mínima mayor o igual a 500 milímetros. Ahora, las dimensiones del andamio se dividen en elementos. Entonces están los elementos de anchura de andamio, que serían de 0.70 metros, pues en la clase del 1 al 3, y de la 4 al 6 sería de 1 metro. Una anchura de plataforma del 1 al 3 de 0,60 metros y de 4 al 6 mayor o igual a 0.90 metros. Una longitud de 1.50 a 3 metros, inclusive aumentando a intervalos de 0.30 o 0.50 dentro de la clase 1 y 3, y dentro de la clase 4 a la 6 de 1.50 a 2.50 metros, inclusive aumentando a intervalos de 0.30 o 0.50 metros. Entonces ya encontramos la altura mínima, que es de mayor o igual a 2 metros. Bueno, hablaremos del EPP y SPC requerido, que son los elementos de protección personal y el sistema de protección contra caídas. Como elementos de protección personal encontramos el casco con burbaquejo, protección auditiva, las gafas de seguridad, guantes y zapatos de seguridad. Y como sistema de protección contra caídas encontramos el arnés, el mosquetón automático, la cuerda, eslinga posicionamiento, eslinga de restricción, eslinga de protección, absorbedor de choque, conector de anclaje, tie-off, línea de vida horizontal y línea de vida vertical. Hablaremos de los elementos de protección que debe tener un obrero a la hora de hacer uso de un andamio. Primero debe contar con un casco de seguridad, el cual va a proteger posibles impactos de la cabeza contra tubos del andamio. Los guantes de cuero, calzado de seguridad y el equipo de protección anticaídas, que debe estar formado por un arnés o un dispositivo de amarre.
A tener en cuenta para trabajo en alturas debemos de saber los siguientes pasos, como entrega de área de trabajo y definir qué equipo de trabajo. Esto se permite pues por medio del supervisor que lo autoriza para realizar ese trabajo en altura. Dicho trabajador debe ser autorizado y el coordinador identifica el trabajo a realizar y la tarea que se va a ejecutar sobre los andamios o plataformas. Hay que también saber una evaluación, control de riesgos y permiso de trabajo en bueno, entonces allí se debe de realizar como un trabajo, una evaluación para saber si está apto para el trabajo en alturas, una lista de chequeo, también hay que definir un plan de rescate y como recomendación se debe evaluar los riesgos y determinar las medidas de control. También se deben identificar e inspeccionar las herramientas de los equipos, tanto EPP como SPC ya anteriormente explicados, para identificar o inspeccionar si las herramientas se encuentran bien. También se deben de saber si los equipos contra las caídas están bien antes de usarse y se debe evaluar los posibles cambios en el mismo, o sea, como qué consecuencias podría causar si lo anterior se encuentra mal o se encuentra algún imprevisto sobre esto. También se debe evaluar los sistemas de acceso. El sistema de acceso debe ser inspeccionado y evaluado con respecto a la tarea a realizar. Como recomendación debemos de saber si el sistema de acceso es el primer riesgo al que se enfrenta el trabajador que se va a exponer al trabajo en alturas. También debemos de tener en cuenta una señalización y delimitación. Entonces debemos de bloquear el área con una cinta amarilla y avisos según una resolución 1409 del 2012. Y como recomendación, el coordinador debe evaluar el alcance de la zona de caída de objetos y bloqueo del área con cintas y avisos, entre otros. Y un uso del equipo, entonces el trabajador debe colocarse el equipo correctamente, saber qué es lo que va a manejar, qué herramientas va a tener y como recomendación debe evaluar la competencia del trabajador para saber si es apto o no para este trabajo. Como he dicho anteriormente, se debe de saber y saber si la persona está certificada o no para el trabajo en alturas. Prácticas de seguridad. Como prácticas de seguridad encontramos que debe verificarse la estabilidad del terreno para que no hayan excavaciones abiertas cerca del área de trabajo. Que durante el montaje de estos andamios los trabajadores utilicen los equipos de protección colectiva. Que antes de acceder al nivel superior, el trabajador encargado del montaje debe colocar una barandilla de seguridad desde el nivel inferior protegido. El andamio debe arriostarse, o sea, estabilizar siguiendo las instrucciones del fabricante. Deben fijarse rodapiés en los lados y extremos de todas las plataformas de trabajo. Evitar sobrecargar los montantes o las plataformas de andamios y estructuras. Evitar someter el andamio a esfuerzos para los que no ha sido diseñado o intentar modificar su estructura sin tomar las precauciones necesarias. Cuando la altura del andamio supere los 4.5 metros, se debe anclar cada 4.5 metros. Los anclajes deben proporcionar estabilidad al andamio y se puede utilizar como una estructura fija o del suelo utilizando 3 líneas tensoras igualmente separadas. Cuando se requieren herramientas o objetos que no estén al alcance, debe utilizarse las escaleras y asegurar las herramientas y material para evitar la caída de estos y accidentes generados por el golpeado. Las especificaciones de los amarres deben realizarse cuando la estructura alcance el nivel de amarre previsto en el proyecto. La disposición y el número de amarres deben estar definidos en el plan de montaje. Deben ser capaces de soportar las cargas horizontales tanto perpendiculares como paralelas a la fachada. Es decir, el amarre traslada todas las cargas horizontales que la estructura soporta, incluidas las de los vientos. Entonces lo resumimos en dos: los amarres por estampación o ventanas o balcones que constan de dos bases regulables para darle presión al tubo para que a su vez se una al andamio mediante otro tubo, y los amarres mediante tacos expansibles que se utilizan tacos de plástico o metálicos de alta resistencia que se introducen en la parte sólida del paramento, cantos del forjado, pilares, etc. y reciben una varilla roscada o tornillo que en su extremo libre llevan acoplada una anilla que es la que enlaza con la pieza específica del andamio denominada tubo de amarre. Entonces en la primera imagen podemos ver los amarres por estampación y
ventanas o balcones, y en la segunda los amarres mediante tacos expansibles. Entonces ahí podemos ver como los dos tipos de formas de sostener los andamios o plataformas para trabajar sobre ellos.